las distintas organizaciones hablar de un crecimiento del consumo, de un crecimiento de sectores. Por ejemplo, la industria farmacéutica dicen que ha crecido 30, 40%, y ciertamente no hay desabastecimiento, pero hay un tema que tiene que ver con el poder adquisitivo del venezolano. Mientras todo esto sube, el salario sigue siendo exactamente el mismo de hace 3 años. Ciertamente hay una modificación en el tema de los ingresos, pero que todavía no corresponde, ¿no?, con lo que es el costo tal vez de la vida, según lo que el Sendas establece que es el costo de la canasta básica y la canasta alimentaria. Y frente a esto hacen falta, por supuesto, medidas, más allá de dejar que la economía se regule por sí misma. La mano invisible del mercado, como dicen, la ley de oferta y demanda. El tema está, también estamos viendo que está creciendo el país en tanto y en cuanto cadenas de distribución. Ves nuevas tiendas retail de alimentos, de medicamentos, una ves competencia, nuevas marcas, una competencia interesante, muy interesante, que no pensábamos hace unos 5 o 6 años que se podía dar. La estamos viendo claro, en un el caso espacio... de la harina de maíz precocida, que es una competencia increíble que hasta... Y eso es súper interesante, que hasta sacó al principal competidor o al principal dominador del mercado en su momento, que dijera que no está, que hay una no está en competencia desacuerdo, pero hay unos temas desleales. No vamos a entrar a eso para no herir susceptibilidades. La competencia es buena siempre. Y lo estamos viendo también en el retail de alimentos, por lo menos en Caracas, en sitios inhóspitos, que hace unos 10, 15 años había una bodega o un supermercado pequeño, ahora tiene 6 supermercados en 200 kilómetros a la redonda. Eso es bien interesante. Ahora bien, yo creo que el gran reto, y el presidente en su momento lo habló en la campaña electoral, de que él tenía la economía ya en la mano, el rumbo de la economía bien trazado. Creo que lo más importante es la estabilización del poder adquisitivo de todos los venezolanos, porque eso se ha venido erosionando, y cada vez que tú devalúas, porque tienes que devaluar, porque tenías un tipo de cambio subvalorado, y eso lo puedes sacar. Yo creo que es muy importante explicarlo, Carlos. Hay algo que se llama el tipo de cambio implícito. Liquidez monetaria que está en bolívares entre reservas internacionales y te dan un tipo de cambio implícito. Cuando el tipo de cambio se estaba deslizando de manera importante, el de BCB, todo el mundo, Dios mío, la devaluación, pero tú lo sacabas, en ese momento está en 62 bolívares, todavía no ha llegado allí, Claro, imagínate, no ha el llegado tipo de allí. cambio BCB. Entonces, eso nos da un indicador. También, ¿qué tenemos que hacer dentro de la política económica venezolana? ¿Somos competitivos realmente en el tema petrolero? Todavía es el principal rubro que nos da la principal cantidad de lo que son nuestros ingresos. Perfecto. ¿En qué otras cosas? El tema del camarón, por ejemplo, es el segundo rubro, el primer rubro no petrolero de exportación. Bueno, vamos a dirigir los esfuerzos hacia allá. ¿En qué otro rubro nosotros tenemos ventajas competitivas y comparativas? O sea, hay que trazar de manera correcta, específica y detallada el rumbo de la economía venezolana en tanto y en cuanto a la productividad. Claro. No puede seguir creciendo, el PIB llegará a un momento que no va a crecer en tanto y en cuanto como lo quiere el gobierno en sus metas económicas y como lo requiere la sociedad, a punta de puro consumo. ¿Dónde está la inversión? Lo que hablábamos hace un segundo, el tema de la balanza de exportación, la balanza comercial de Venezuela. Nuestras exportaciones de lejos están a la par de nuestras importaciones. Entonces, sí, se habla del cambio de modelo económico, endógeno, etcétera, pero están dadas las condiciones para que nosotros de verdad tengamos una satisfacción de la demanda interna para luego exportar. Son múltiples cosas las que hay que ir analizando, pero hay que empezar. Claro, en este particular del tema del tipo de cambio, que lo dejamos antes de ir al aire, antes de ir a la pausa en el aire, hay varias visiones de lo que está pasando allí. Hay quienes dicen, bueno, aquí hay un componente político, que nadie se explica por qué el dólar estaba a 35 antes de las elecciones y hoy está el paralelo por encima de los 60 bolívares por dólar. Que bueno, que esto realmente responde a algo político, que quieren desestabilizar la economía. Hay quienes dicen, o por otro lado, esto responde a, bueno, que la incapacidad del Banco Central de Venezuela de mantener este tipo de cambio, inyectando constantemente dólares a la mesa de cambios. Hay dos visiones allí. Sí, es que cuando tú tienes un sistema de cambio con bandas, porque funciona, fíjate que tienes una mínima y una máxima, y lo que hace el Banco Central, que vemos todos los días, es un sistema de flotación sucia. Cuando el Banco Central ve que de repente se le está escapando de esa banda, interviene, claro, con más o menos. Ahí va. ¿Cuánto es? 60, 70, 80, ahí va. Diariamente lo que interviene el Banco Central a través de la mesa. Pero el detalle está en que ese movimiento del tipo de cambio, el incremento en la demanda tiene mucho que ver con las expectativas. Es decir, yo no quiero tener un bolívar hoy porque ya sé que mañana o en el mismo transcurso del día me van a cambiar los precios, ya no va a valer lo mismo. Es decir, el poder de paridad de compra, el poder adquisitivo no va a ser el mismo, me refugio en los dólares. Y eso tiene también mucho que ver, Carlos, y es algo que hemos sacado por más de 12 años, que ya incluso
familiares a los cuales saludo a través de las cámaras me dicen, ya varíame el discurso, manito, porque aquí tú no tienes instrumentos de inversión, aquí no tienes instrumentos de cobertura, o sea, y los pocos que hay no los conoces, y los pocos que hay la gente tiene esas creencias limitantes que no acceden. O tú como le dices a una persona, mira, ahórrate 3, 4, 5, 10 dólares al mes y cómprate unas acciones o algo por el estilo, Claro. si no alcanza al final de la quincena, imagínate cómo va a alcanzar para el mes. Entonces, son cosas que tenemos que ir trabajando de la mano todos los venezolanos, desde el que te vende o te presta un servicio hasta el que tiene la política económica y macroeconómica por la mano. Es una cadena, es un encadenamiento productivo, es un encadenamiento que va de la mano también del conocimiento de la idiosincrasia de Venezuela. Entonces, yo creo que sí, bueno, vamos a esperar el 10 seguramente el presidente, etcétera. El presidente debería hacer anuncios importantísimos en Claro, tanto y materia en económica. cuanto materia económica en los próximos años, porque él va a asumir su nuevo periodo y tiene que delinear cuáles van a ser esos tramos que va a tener o esas políticas que va a emprender durante estos años en tanto y en cuanto a la economía, para de alguna manera esas expectativas que están desbordadas hasta el 10, pues obviamente vayan teniendo una calma. Claro. Por eso es que los políticos y los dirigentes políticos en todas partes del mundo dan discursos, hablan a los mercados, es precisamente Claro, para eso, para el dar- equilibrio de las expectativas, para dar unas directrices hacia dónde van los países. Creo que Hay ambiente Sí. para un aumento de salario, porque buena parte de la expectativa del sector laboral es, bueno, que haya un aumento de salario, que empecemos a trabajar en la desbonificación de los ingresos. Sí, o en la salarización, también, de los se quiere ver. ingresos. Sí, yo creo que aquí hay que reinstitucionalizar el ingreso. Sí, eso es bastante importante, porque incluso cuando te vas de la empresa, cuando te vas a jubilar, etcétera, eso no computa. O en estas temporadas, por ejemplo, lo que son Tan los aguinaldos. esperadas y tan necesarias. Entonces, yo creo que el salario, el presidente lo ha mencionado varias veces, la señora vicepresidenta también, pero más allá de mencionarlo, hay que ejecutarlo, hay que trabajarlo. Oye, ¿hasta dónde puede ser ese punto de equilibrio donde puedes colocar el salario en Venezuela? Porque sí, ciertamente ya no hay salario mínimo, o muy poca gente lo gana, los pensionados y los jubilados, por ejemplo. Pero ¿cómo hacer que eso vaya llegando hasta que le permita tener por lo menos calidad de vida digna? Eso hay que trabajarlo, pero eso viene de la mano. Pero que sea sostenible en el Por tiempo supuesto, también. porque si tú no tienes productividad, lo que vas a causar es nuevamente impacto y presión sobre los precios, vas a causar inflación. Entonces creo que ese es el miedo que tiene de alguna manera el Ejecutivo Nacional y creo que eso la única manera de desmitificarlo es trabajándolo con todos los actores económicamente activos en la sociedad venezolana. Yo creo que aquí a partir del 10 de enero, y pongo el 10 no como que va a pasar algo, no, como el arranque de Claro, un nuevo una nueva periodo gestión. constitucional, una nueva gestión, creo que deben estar dadas todas las condiciones para que se trabaje con base en esto, pero no solamente en el ingreso, no solamente en lo que tiene que ver con los salarios, sino las condiciones de vida dignas para que tú, tus hijos, los camarógrafos, mi familia, todos podamos tener condiciones de vida dignas para trabajar, para emprender, para estudiar, para vivir. Gracias por Carlos. acompañarnos esta mañana. Feliz año 2025. Igualmente, gracias. Bueno, abrimos y cerramos el año. Paradójico. Gracias por estar acá, José Ignacio Guarino, con nosotros en estudio, 8:15. Gracias, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales, @Globovisión, @Primera Página.